El Mundial de Qatar de 2022 quedará en la historia por su polémica elección por parte de la FIFA, pero también por el escenario de la final más apasionante y apoteósica de la historia de los mundiales. Lo sucedido en el espectacular estadio de Lusail dejó boquiabierto a los 89.000 asistentes al recinto y paralizó por completo el planeta durante las 3 horas que se alargó el encuentro. La selección argentina volvía a otra final tras perder la de Brasil 2014 ante Alemania, y luego del fracaso en Rusia 2018, donde cayó eliminada en octavos de final ante Francia. Ahora la albiceleste estaba a un paso de lograr la tercera estrella y redondear la carrera de su gran capitán. Después de un inicio calamitoso con la inesperada derrota ante Arabia Saudita, los de Scaloni fueron creciendo en el torneo y acabaron compitiendo como nadie en las eliminatorias. Por otro lado, estaba la Francia de Kylian Mbappé, que había liderado a los Blues durante todo el torneo. El equipo de Didier Deschamps llegaba a la cita como vigente campeón del mundo, y como los argentinos, querían levantar el trofeo por tercera vez en su historia. La final tenía todos los ingredientes para ser un partidazo, con la mejor selección de Europa y la mejor selección de Sudamérica jugándose el trofeo de los trofeos en previas navideñas. Argentina quería la revancha por la última eliminación mundialista, mientras que toda Sudamérica clamaba por la albiceleste por las declaraciones de Kylian Mbappé, subestimando a toda selección que no fuese europea. Messi, el para muchos mejor jugador de la historia, se enfrentaba a su heredero en un duelo de compañeros de equipo que durante más de 120 minutos mantuvieron una lucha encarnizada por el dominio del mundo del fútbol. El 18 de diciembre de 2022, Francia y Argentina saltaron al estadio de Lusail dispuestos a dejarse el alma y dar un espectáculo que tardará décadas en olvidarse. En la previa, los defensores del título lograron sobreponerse a un virus que atacó hasta 5 jugadores de su plantilla, y finalmente Deschamps pudo alinear su 11 de gala. En Argentina, Scaloni sorprendió dando la titularidad tanto a Di María como a Tagliafico. El Fideo no jugaba de inicio desde la primera fase, mientras que el lateral se había ganado el puesto tras su gran partido en la semifinal ante Croacia. Con más de 40.000 seguidores animando al albiceleste desde la grada, Argentina salió al ataque y McAllister avisó con un disparo que acabó en las manos de Lloris. Rodrigo de Paul lo intentó minutos más tarde, pero Varane logró desviar el esférico fuera de la portería. Francia se replegó en exceso y Di María comenzó a hacer daño por la banda izquierda. El Fideo disparó alto en el minuto 16 y 4 minutos más tarde rompió la cintura de Dembélé y provocó un controvertido penalti. Era la 5ª pena máxima que le pitaban a Argentina en todo el Mundial, y Messi no desaprovechó la oportunidad. El capitán argentino engañó a Lloris y se convertía en el único jugador capaz de marcar en todas las eliminatorias desde los octavos de final. Francia no tuvo reacción y continuó a merced de un rival que iba en pleno vuelo. Los sudamericanos presionaban como pirañas y en el minuto 35 trenzaron un contraataque letal. McAllister combinó con Messi, el 10 descargó para Julián Álvarez y este atendió el desmarque del Colorado. McAllister condujo el balón hasta el área rival y regaló una asistencia para que Di María marcase el 2-0 para Argentina. Fue un auténtico golazo, en un contragolpe perfecto que finalizó el Fideo de la mejor manera. Di María volvía a marcar un gol decisivo en una final y agrandaba su leyenda con la camiseta albiceleste.
Francia estaba desdibujada y Deschamps agitó el árbol con 2 sustituciones antes del descanso. Dembélé y Giroud dejaban su sitio a Thuram y Kolo Muani. Tras el paso por los vestuarios y la charla de Deschamps, el guión del encuentro parecía el mismo. Argentina continuaba ganando más duelos y Francia era incapaz de llegar al área rival. Lloris rechazó un remate de Julián Álvarez y Rabiot tuvo que bloquear otro intento de Messi. Sin embargo, mediada la segunda parte, Scaloni retiró a Di María y un poco más tarde, Deschamps sacó del campo a Griezmann y Theo para dar entrada a Coman y Camavinga. Les Bleus no daban señales de vida, pero el partido cambiaría por completo en un pestañeo. En el minuto 77, Kolo Muani ganó la posición de Otamendi y el defensa lo acabó derribando dentro del área. Penal para Francia, marca Marciniak. Mbappé marcó el penalti y 95 segundos más tarde creó una pared con Thuram y anotó el 2-2 con un espectacular remate de volea. En menos de 2 minutos y con solo 2 tiros a puerta, Francia equilibraba la final. El golpe anímico afectó a Argentina, que se desplomó físicamente ante un rival resucitado. En el minuto 85 Thuram cayó en el área albiceleste, pero esta vez se trató de un piscinazo bien visto por el árbitro polaco. El partido se volvió completamente loco en el tiempo de descuento, donde se vio un emocionante intercambio de golpes. Martínez repelió el chutazo de Rabiot en el minuto 94 y Lloris voló para despejar un latigazo de Messi en el 96. La segunda parte llegaba a su fin sin más sobresaltos y afortunadamente la final se alargaba durante media hora más. El tiempo extra fue una bendición para los aficionados de todo el universo, que vibraron con un duelo que será irrepetible. Scaloni movió el banquillo y la entrada de Paredes y Lautaro le sentaron de lujo al equipo. Como ante Países Bajos, la albiceleste resucitó en el tiempo extra y dominó la mayor parte de la prórroga. Upamecano frustró 2 ocasiones de Lautaro Martínez, pero Argentina acabaría encontrando el camino del gol. En el minuto 107, Lautaro bajó un balón venido del cielo y Messi conectó con Enzo Fernández. El centrocampista asistía a Lautaro, Lloris repelió su disparo y Messi aprovechó el rechazo para culminar una obra maestra. Koundé había despejado el esférico dentro de la portería y aunque se dudó de un posible offside, el gol era legal y Argentina recuperaba su ventaja. La selección francesa volvió a la carga de inmediato y Mbappé encontró petróleo con otra pena máxima en el minuto 116. El crack galo disparó en la frontal del área y Montiel interceptó el esférico con el brazo. Mbappé eligió tirar por el mismo lado del primer penalti y se convirtió en el segundo jugador, tras el inglés Geoff Hart, en anotar un hat-trick en una final de la Copa del Mundo. En los 4 minutos restantes pudo ganar cualquiera. Lautaro tuvo una ocasión en offside y a 10 segundos de cumplirse el tiempo extra, Kolo Muani se quedó mano a mano con el portero argentino, enganchó una precisa volea con la pierna derecha, pero se topó con la pierna izquierda de Emiliano Martínez. El Dibu salvaba a su equipo de una derrota segura con una espectacular estirada en el último segundo. Una tajada para la historia que entra en el podium de las paradas más recordadas de la historia del fútbol mundial y que se recordará por años como el momento clave de una final irrepetible. En el rechace, Argentina montó una contra peligrosa
y el remate de Lautaro también se marchaba fuera. Mbappé intentó marcar en un último esfuerzo, pero el árbitro polaco señalaba el final de una alocada prórroga con un final de infarto. Habíamos visto 120 minutos increíbles, y tras presenciar la final más emocionante e imprevisible de la historia de los mundiales, aún no teníamos un desenlace. La final se iba a los penaltis por tercera vez en la historia, y el portero argentino se confirmó como el héroe de la noche. Los franceses eligieron patear primero, y Emiliano Martínez no pudo detener el tercer penalti que le tiró Kylian Mbappé durante el partido. Después le llegaría el turno a Messi, que se encargó de marcar con mucha templanza. El capitán cumplía con una de las asignaturas pendientes de su carrera y dejaba todo en manos de su arquero. El Dibu rechazó el remate de Kingsley Coman y tras el gol de Dybala acompañó con la mirada el error de Tchouaméni. Paredes estableció el 3-1 y Kolo Muani se enfrentaba al muro que le había arrebatado la gloria solo unos minutos antes. Esta vez anotó el gol y alargó el sueño galo a expensas del cuarto lanzamiento argentino. Le llegaba el turno a Montiel, que tenía la ocasión de redimirse del penalti cometido para entrar en la historia de Argentina. Va Montiel, va Gonzalo, va Montiel. El lateral engañó a Lloris con un remate certero y acababa de certificar el triunfo albiceleste. La final de las finales alcanzaba su éxtasis con una apoteosis argentina y el triplete de Kylian Mbappé quedaba en nada ante la leyenda de Lionel Messi y el acierto del Dibu Martínez. Argentina rompía con 36 años de espera y liderada por el mejor jugador de la historia, bordaba en su camiseta su tercera estrella de campeón del mundo. Messi se coronaba como el capitán de su país y ponía el broche de oro a su carrera, levantando la Copa Mundial al cielo de Qatar. ¿Qué recuerdas de la final del Mundial de 2022? ¿Te parece la mejor final de la historia de los mundiales? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like si te ha gustado el vídeo, suscríbete a Memorias del Fútbol, compártelo con un amigo y compra el libro de Memorias de la Copa del Mundo, donde contamos la historia de este partido y muchas anécdotas más de la Copa Mundial.